Ahí está el reporte de nuestro compañero D'Angelo Reed, explorando una de las aristas del tema educativo y que ha vuelto a generar malestar en la sociedad una vez que desde el Poder Ejecutivo se hizo una propuesta para sacar del presupuesto complementario 4.250 millones de pesos, aproximadamente 80 millones de dólares, para redirigirlos a otras instituciones. Finalmente ayer se ha empezado a discutir ese presupuesto, lo dejaron así. Nosotros tenemos hoy a la ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, quien, nos honra con su visita. Gracias por estar acá, señora Pimentel. También a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Con ambos vamos a conversar sobre el anhelado 4% para la educación, defendido a capa y espada por algunos, trivializado por otros, pero la pregunta de la gente es ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Qué hemos hecho con ese 4%? Josefina Pimentel, como ex ministra de Educación, fue la primera titular en recibir esa disposición presupuestaria, y qué bueno que usted esté acá en esta mañana. Bien, pues muchas gracias por esta invitación. Muy buenos días a don Nelson, de una manera muy especial. Mi respeto. Es un honor estar aquí, Catherine, y el amigo Héctor. Sí. Bien, Darwin es Caraballo, pero es caballero. Caraballo. Vamos a comenzar con la dama. Por supuesto. Josefina, usted estuvo ahí en el 13, creo que usted salió. Sí. En el 13, es decir, que puede hablar no solamente del 4%, sino darnos una perspectiva de la actual discusión tanto tiempo después. Bueno, realmente el sistema educativo es un sistema complejo que requiere una gobernabilidad que implica el manejo de variables contextuales, procesuales, que tienen que ver con los procesos de aula y también con la definición de políticas claras, bien concebidas, con una planificación también estricta, que es lo que te permite manejar una enorme masa de recursos en un tiempo relativamente corto. Realmente la asignación presupuestaria viene a ejecutarse al finalizar el primer trimestre y usted tiene que tener una capacidad de gestión eficiente para poder en 9 meses, ejecutar esa cantidad de recursos y disponer de todos los insumos y los aprestos que requiere el sistema educativo en función de la planificación que se haya hecho. En nuestro caso en particular, lo que hacíamos era que una vez terminado el inicio del año escolar del año correspondiente, a esa apertura, inmediatamente se iniciaba el proceso de planificación para la apertura del año escolar siguiente. En este sentido, si habían procesos de licitación de adquisición de bienes y de servicios, había que elaborar los pliegos, hacer la convocatoria a los licitantes, ejecutar ese proceso que generalmente tomaba unos 3 meses, donde se asignaban entonces, las contratas, los contratos a los oferentes que salían calificados y darles a ellos un tiempo para elaborar y procesar los bienes que nos iban a entregar. Durante ese lapso de tiempo, además, había que tener en cuenta todos los procesos burocráticos, en este caso registrar los contratos en Contraloría, etcétera, y todo este tiempo, que generalmente podría tomar hasta 6 meses, ya era un tiempo que se iba descontando respecto a la elaboración de esos productos. Una vez terminado ese proceso de elaboración, venía una fase de almacenar o distribuir. En nuestro caso, lo que hacíamos era que se contrataba, la puesta in situ del bien o del servicio, y eso entonces nos economizaba el tiempo. Por tanto, debido a la cantidad de procesos que se dan desde el punto de vista administrativo, financiero, de gestionar también los procesos pedagógicos de aula, de manejar una cantidad de infraestructura que abarca todo el territorio nacional, la gestión del Ministerio de Educación es bastante voluminosa, compleja y requiere una cuidadosa planificación, una correcta ejecución del gasto y en muchos casos reorientarlo hacia aquellos aspectos donde hay más necesidades o donde hay, una necesidad misional. ¿Qué es lo que nosotros vemos?
que a veces los elencos de gestión que llegan al ministerio, pues, vamos a decir, distraen su tiempo en aspectos que son no fundamentales, no prioritarios, y transcurridos los 9 meses que son hábiles para usted poder ejecutar, no te permiten entonces mostrar los resultados esperados. Nosotros entendemos que más que reducir el presupuesto, lo que hay es que reorientar el gasto. Me explico. Enfocar todas las políticas y las estrategias hacia los centros educativos. Esto supone entregar, dotar de recursos didácticos a los maestros, garantizar que ellos dispongan de todo lo que necesitan para trabajar, identificar una serie de indicadores de logros que tanto los maestros como los directores y las familias puedan conocer, para que ellos puedan entonces responsabilizarse por esos resultados. Es decir, que tanto el director de la escuela como los maestros, como las familias, conozcan qué se debe enseñar, los maestros puedan también contar con los recursos necesarios para gestionar el aprendizaje de los estudiantes, y el sistema educativo entonces pueda ir dando seguimiento a cada uno de esos indicadores e identificar dónde hay debilidades y poder entonces ir tomando las medidas, dar el acompañamiento, hacer tareas de capacitación si es necesario, de manera que todo ese apoyo que es complementario, la construcción de aulas, la dotación de mobiliario escolar, la alimentación escolar, que también requiere de una gestión que es rigurosa, cuidadosa, porque es diaria que se suministra el alimento, tiene que llegar a tiempo, con la calidad, la higiene, el manejo adecuado. Pues todos esos elementos que son insumos que aportan a la calidad de la educación, ellos a veces se convierten en las políticas sustantivas de los elencos de gestión y descuidan lo fundamental, que es el proceso pedagógico, el proceso de aula, para hacer que las escuelas funcionen bien y que los niños puedan aprender. Sí, doña Josefina, escúchame, Darwin, un segundito. Usted entró en el 11, salió en el 13. Sí. Es decir, que usted tenía un pie en la discusión. Incluso el presidente de entonces, sí, 2011, decía que no es solo un asunto de recursos. Así es. Es decir, que usted estuvo en medio de ese debate y también cuando se asignó, sí, el 4%. Sí. Lo que se ha demostrado que no se ha dado el salto esperado en la calidad. Así es. Ni se cumple lo que dice el pacto, por nada de eso. Es decir, que no era un problema de recursos. Bueno, los recursos son necesarios y son importantes, pero por sí solos no son suficientes. Y eso se ha demostrado. A partir de la aplicación del 4%, el ministerio ha recibido una cantidad bastante grande de recursos. Bueno, si sumamos las asignaciones de los últimos 10 años, estaríamos hablando de 1.500.000 millones de pesos. Bueno, pero señora, entonces, perdón, Héctor. Tengo una duda, señora Josefina, y antes de pasar con Darwin, porque evidentemente aquí en el caso suyo hay un ejemplo de gestión. Sí. O sea, usted puede hablar como quien dice, porque bueno, desde la experiencia. Exacto, desde la experiencia. Sí. Dice el actual director de presupuesto que nunca se ha ejecutado el 4% sí, de educación, y que incluso en el 2013, cuando usted era ministra de Educación, se ejecutó el 3.8%, y que el promedio de educación en ejecución es 3.6%. Bueno, ¿eso es cierto? En el año 2011, nosotros entramos en marzo, sí, de ese año, y tuvimos que enfocarnos en resolver algunos puntos críticos del sistema que había con los textos integrados, problemas con la alimentación escolar, el SEGMA, etcétera. Entonces nos enfocamos en atender esa crisis y en preparar el inicio del siguiente año escolar. En ese momento, el presupuesto era de unos 48.000 millones. Nosotros entonces nos enfocamos en trabajar en las necesidades fundamentales del sistema y no pudimos ejecutar el 100% en ese momento porque no pudimos pagar a los proveedores del pan en el desayuno escolar por una serie de trabas, vamos a decir, administrativas. Ellos eran microempresarios, eran empresas informales,
no tenían RNC y una serie de condiciones que se requerían dentro de las leyes. ¿Eso fue en el 2013? 2011. ¿Y en el 13? En el 12 recibimos nos asignaron 58.000 millones y ejecutamos el 99%. Eso está en la asignación, en lo devengado, en lo ejecutado, y es fácilmente comprobable. Es decir, en el año que nosotros tuvimos la oportunidad de definir las políticas prioritarias, las estrategias que se iban a abordar y que tuvimos pues los 12 meses que correspondían a la ejecución presupuestaria, logramos llegar al 99%. Y en algunos casos creo que quedaron pendientes algunos 343 millones que no se ejecutaron por razones también de nudos legales que se dan. Y finalmente en el año 2013 la asignación fue de 100.000 millones. Ahí nosotros iniciamos. Recuerden que la jornada extendida se inició bajo nuestra administración en el año 2011, que empezó como un programa piloto donde participaron 21 escuelas, luego 100, luego 300, porque lo llevábamos gradualmente para poder evaluar las debilidades que podía haber y también las bondades, de manera que se pudiera extender con garantía, porque eso implicaba construir un número mucho mayor de escuelas, contar con un número de maestros también adicional que no se tenían y además preparar toda una logística para entregar desayuno, almuerzo y merienda escolar. Y eso no se puede hacer de un día para otro. De manera que nosotros hicimos ese inicio de una manera gradual, pero ya en el 2013 entra esa cantidad de recursos y lo dedicamos al programa Quisqueya Aprende Contigo de alfabetización, al inicio de las primeras estancias infantiles. Trabajamos en la expansión de la jornada extendida, en la construcción de nuevos centros educativos para poder albergar esa cantidad de estudiantes en un solo día, porque recuerden que a veces teníamos 2 tandas, entonces en el mismo plantel trabajaban 2 grupos de estudiantes, uno en la mañana, otro en la tarde, y eso entonces hacía que se aprovechasen los edificios, las edificaciones para varios centros, incluso hasta centros nocturnos, pero la jornada extendida no te permitía eso, tú tenías que utilizar en un solo plantel, albergar ahí a un solo centro educativo. ¿Pero se ejecutó o no? Bien, entonces en el julio del 2013 nosotros fuimos sustituidos, no concluimos el año, pero sí la planificación presupuestaria que estaba prevista se fue cumpliendo. Incluso nosotros dejamos 141 centros en el 2013 a punto de terminar, que luego la gestión que nos sucedió sí pudo hacer entrega de esa cantidad de centros, pero dentro de una perspectiva de poder atender las necesidades y el impacto que iba a producir la jornada extendida en materia de infraestructura, de necesidad de un número mayor de docentes, de expandir la alimentación también a 3 entregas en un mismo día, porque recuerden que empezamos con el desayuno, pero no había almuerzo ni merienda, y además proveer de textos, recursos digitales, o sea que ese impacto de recursos también impactó desde el punto de vista de la gestión administrativa, pedagógica, financiera al sistema. Un gran impacto del 11 al 13, sí. El presupuesto saltó de 48.000 a 100.000. O sea, así es. Más del 100%. Sí. Bueno, son casi 10 años sí. Desde el 2013 que se ha comenzado a asignar ese 4%. Independientemente de que en algunos momentos, como se ha visto, no se ha llegado al 4%, pero ha sido un aumento significativo. Se suele decir que no se ha logrado nada. Sin embargo, sabemos que hay algunas cosas concretas, como por ejemplo la construcción de escuelas, sí. Y el mejoramiento de las condiciones de los docentes, aunque haya muchos retos por delante. No es un discurso fatalista el decir que no se ha logrado nada en estos 10 años. Darwin. Con gusto, y siempre es un gusto además escuchar a la doctora Pimentel. Lo importante es entender, porque aquí se ha instalado alguna confusión en el debate. La asignación del presupuesto educativo, según lo que marca la ley,
debe ser o el 4% del PIB o el 16% del gasto público, el que sea más alto, pero en función de las estimaciones del Producto Interno Bruto del año siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el equipo técnico del Ministerio y del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo y de Hacienda también? Presupuesto. Estiman cuál va a ser el Producto Interno Bruto del año correspondiente siguiente y asignan en función de eso el 4% a un presupuesto educativo. Exacto. ¿Qué ocurre? Que la economía tiene un comportamiento no siempre idéntico a las previsiones. Cuando tú tienes efectivamente el cierre del año siguiente, si a la economía le fue mejor, tu presupuesto en términos de PIB se redujo. Claro. Si a la economía le fue peor de tus estimaciones, tu presupuesto en términos de PIB aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, siempre se ha asignado durante los gobiernos anteriores el equivalente al 4% del PIB según la estimación para el año siguiente de ese producto. Así que las diferencias están asociadas a que a la economía le fue mejor de lo previsto. Y en función de las recaudaciones fiscales. Y curiosamente, en el año 2020, que es el año que peor desempeño tiene la economía por efectos de la pandemia, el presupuesto de educación asciende a 4.25% del PIB. Entonces, esto es para que lo dejemos claro así, porque de lo contrario parecería como que se ha incumplido la ley y que las organizaciones que además trabajamos para esto hayamos tenido una situación omisa o cómplice de una determinada situación. Eso hay que dejarlo muy claro. De modo que ese es el primer punto a dejar puntualizado. El segundo es que naturalmente en un proceso de ejecución de la magnitud de los recursos que tiene el Ministerio de Educación, hoy 231.000 millones de pesos, que equivalen a consecuencia de la apreciación del peso dominicano respecto del dólar, para que los televidentes también nos puedan entender, a 12.3 millones de dólares diarios los 365 días del año. ¿Sí? Ese presupuesto tiene una lógica de programación, tiene contratos de servicio, asignaciones que deben ser desembolsadas en función de cumplimientos de avance de obra física o de entrega, que es natural que un margen mínimo, hasta en el orden del 1.8, 2%, 2.3%, no se ejecute durante esos 365 días del año. Así que aquí hay otro tema que es normal en el proceso de ejecución, que si bien termina el año el 31 de diciembre, los procesos no terminan todos el 31 de diciembre, algunos pasan para el 10, 15 de enero o febrero. Y esto es lo que genera este nivel de falta de ejecución. El Ministerio de Educación ha demostrado ser, desde el 2013 a la fecha, una maquinaria formidable de ejecutar recursos. De hecho, la duda original era que no se iba a poder ejecutar y se ejecuta más del 98%. Así que ahí no hay un inconveniente. Pero sí es cierto, y ahí voy a tu pregunta, Héctor, que todo ese esfuerzo que hace la sociedad dominicana, que equivale a 1/3 de lo que se recauda, que en términos del presupuesto público es de los más altos del mundo, superando ampliamente el 20% de esos recursos. Ampliamente. En años ha llegado a topes del 25%. No se traduce en mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Si uno observa las pruebas nacionales, las pruebas PISA o las pruebas diagnósticas, siempre se está en una estabilidad que deja mucho que desear en función de lo que ha ocurrido. Es cierto que ahora hubo una pandemia, es cierto que lo que se hizo logró amortiguar los efectos en términos de que la deserción y los resultados de caída de la educación no fueron en función de los pronósticos fatalistas que había, pero es necesario ahora relanzar el esfuerzo hacia la calidad, porque los niveles que hoy exhibe el Ministerio de Educación después de estos años de 4%, que equivalen a más de 27.000 millones de dólares, sumados, como decía la doctora Pimentel, tienen que necesariamente dar resultados en los aprendizajes. Es tal vez por esta razón que uno mira el hecho de decir, bueno, no hay efectos, pero eso no quiere decir que no se haya hecho nada, se ha hecho y se ha avanzado mucho en coberturas, en infraestructura, en formación docente, en la mejora de las condiciones laborales de los educadores. Todo eso es necesario, pero desgraciadamente los resultados no están. Y es ahí donde hay que hacer el énfasis para lo que queda de esta gestión y para los años siguientes, porque esto no se va a resolver en este periodo de gobierno. Esto
va a ser una agenda de largo plazo y en la que el país debe ser consistente, sistemático, en una línea de horizonte, y allí está el pacto educativo que tiene justamente hasta el 2030 de vigencia y que tiene que estar plenamente vigente. Quiero hacerles la pregunta desde la lógica práctica, entendiendo, imagínese usted, señora Josefina, que fuera usted ministra en este momento y que se le presente la situación que se le ha presentado ahora a Ángel Hernández, que acaba de llegar a la cartera, pero bueno, el ministro de Hacienda le dice, a usted le sobra un dinero y podemos redistribuirlo hacia allá. Edwin, ¿cuál es la discusión en el sector educativo sobre esta situación que es cierta, que desde el punto de vista práctico un gobierno que dice necesito recursos para esto o para aquello, para temas de subsidio, y por aquí me está sobrando un poco? Ni hablar de lo que ocurre, por ejemplo, con el Ministerio de Energía, que apenas ha ejecutado el 30 y pico % de su presupuesto anual. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué haría usted si fuera ministra? Si estuviera en este momento, yo me focalizaría en llevar recursos a las escuelas para que ellas pudieran utilizarlos en los aprestos para el inicio del año escolar, es decir, a través de la descentralización que está contemplada en la ley. Nosotros, a través de los distritos, direcciones regionales, suplimos de recursos bajo unas normas y unos protocolos, de manera que los directores de centro pudieran resolver problemas menores de rehabilitación, problemas eléctricos, pintura, problemas sanitarios, es decir, temas que permiten que el centro funcione bien, que esté en buenas condiciones higiénicas, con un ornato adecuado, con también un embellecimiento de sus áreas verdes, y pasar a transferir esos recursos, lo cual está, diríamos, contemplado en la ley. Por otro lado, una jornada amplia, intensiva, masiva de rehabilitación, de pintura, de adecuación de los centros para el inicio del año escolar. Permitiría además que llegaran los recursos didácticos. No sé si ha habido alguna traba, desconocemos cuál es el punto en que está ese proceso de dotación de insumos, pero es fundamental. El año pasado, por ejemplo, no llegaron a tiempo los registros escolares, donde el maestro consigna la evaluación del progreso que va llevando cada niño. No llegaron los textos, no llegaron los boletines de nota ni los informes de desarrollo. Y en los lugares en que llegaron fue tardíamente. Entonces, esos recursos que son indispensables para la labor docente, entonces nosotros afianzaríamos la dotación de esos recursos. Sí, miren, el presupuesto del año 2022, estos 231 mil millones de pesos que estábamos hablando, se hizo con una estimación del crecimiento del PIB del 5.5%. En agosto, hace poquitos días, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ajustó a la baja al 5% ese crecimiento. Y probablemente por las estimaciones y proyecciones que nosotros hemos realizado, la economía termine cerrando en un crecimiento del 4.8% del PIB, que es muy por encima del promedio de América Latina, pero por debajo de las previsiones. Es decir, que pueden llegar a sobrar por encima del 4%, 6 mil millones de pesos. Eso es un tema que se podría haber hecho esto sin necesidad de conflicto aparente. ¿Dónde están las dificultades? Y la verdad que no nos gustaría estar en este momento en los zapatos del señor ministro, porque producto de la pandemia, no debemos olvidar que unos 800 centros educativos del sector privado que atiende a sectores medios y medios bajos cerraron sus puertas, lo que equivale a una matrícula de 84.000 estudiantes, que no todos pueden ir a la educación privada porque o no tienen capacidad de pago o no tienen oferta privada y tienen que presionar en las puertas, en los locales de las escuelas públicas. Y allí hay una presión adicional. Entonces hay que entender, por más allá de que el informe que hacía el colega es muy importante y se cuestionaba por qué no se usan las escuelas vacías para atender estudiantes que hoy están presionando. Esa demanda, exactamente. Claro. Porque la educación es un servicio que se ofrece territorialmente. De forma tradicional. Entonces, tal vez donde está la escuela que se construyó en ese momento no está la demanda y no podemos trasladar 20 o 30 kilómetros a los estudiantes para asistir a la escuela. Por eso la recomendación que hacemos desde Educa es
aprovechar lo que dejó la pandemia. La pandemia dejó las pistas de hacia dónde va la educación del futuro con un modelo híbrido, donde la intensidad de recursos de infraestructura y de recursos de modelos tradicionales, como el propio docente, ya no son tan necesarios. Y plantear que incorporar esos elementos del modelo híbrido puede reducir los esfuerzos de gasto en locales, en infraestructuras, en incluso docentes adicionales. Hay que buscar este esquema, hay que atreverse a innovar, aprendiendo de lo bueno que funcionó durante la pandemia y de las lecciones que también dejan las cosas que no funcionaron. Porque no es verdad que el sistema educativo tiene la capacidad ni financiera ni técnica, y sabemos que los resultados no dan, volviendo a la escuela del pasado. Hay que dar un paso hacia adelante en la transformación de la propuesta educativa. Y esa es la verdad, el gran desafío que tiene de cara a este año escolar, que empieza en pocos días, el 19 de septiembre, con asistencia ya de estudiantes. Quería también decir que el tema educativo es procesual. Aunque la ejecución es anual del presupuesto y las acciones se van desarrollando en la cotidianidad, es un proceso. Entonces, los resultados se vienen a medir años después de tú aplicar una política determinada. Entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que hay niños que llegan a 4º y 5º grado y no saben leer, o no saben interpretar y comprender lo que leen. Comprensión lectora. Entonces, yo pienso que además de todos esos insumos de lo que hemos hablado, la infraestructura es un insumo. Por sí sola no produce aprendizaje. Los dispositivos electrónicos igual, son un medio, son un recurso. Por sí solos no producen aprendizaje, hay que gestionarlos y hay que incorporarle también contenidos digitales. Hay que capacitar al maestro para que pueda utilizarlos y sacarle provecho. Y hasta las familias para acompañar el proceso. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que el ministerio tiene que focalizar sus políticas en el aula, en los procesos de aula, lo que pasa ahí que impide que los niños aprendan. Y es lo que tenemos que hacer. Paralelamente, claro, porque siempre habrá que construir aulas, siempre tendremos la necesidad de adquirir recursos, dispositivos, proveer la alimentación, porque sabemos las condiciones socioeconómicas de la mayoría de las familias, de los niños que asisten a la escuela y tienen la garantía, muchas familias, de que ahí es que el niño va a tomar el alimento cada día. Ahora bien, eso son insumos que ayudan y apoyan a los procesos de aprendizaje. Pero la misión fundamental del ministerio, y a eso es que yo creo que tenemos que volver, Darwin, es hacer que los niños aprendan y que las escuelas enseñen y funcionen bien. Entonces, es tratar de ver, focalizarnos ahí y dotar entonces al aula, que implica un maestro capacitado, que sabe gestionar los recursos, que sabe llevar a cabo el desarrollo de los contenidos previstos, que hay un niño motivado, que hay evaluaciones, que hay informes de progreso, que hay condiciones para que ese maestro esté motivado, que esté dispuesto a trabajar. Si hay que tomar medidas de reforzar lo que saben, de nivelar por el tema de la pandemia. Es decir, que el ministerio haga una evaluación seria, profunda, diagnóstica, donde nos demos, yo diría, el compromiso entre todos de superar esos rezagos. Sí. Porque no es justo que después de 10 años de tantos recursos, los indicadores sigan estáticos y a veces peores que 10 años atrás. Sí, las recomendaciones al final. Yo de ahora te proyecto un crecimiento del 5%, es decir, que vamos a más de 220.000 millones el año que viene. El presupuesto se va a entregar el 1 de octubre, o sea, en 2 o 3 días. El complementario. No, ya, el del año que viene. El año que viene. Recomendaciones, porque vamos, el año que viene te vamos a tener aquí también. Y nos va a pasar lo mismo. Sí. Y va a volver a soplar. Nosotros creemos que no son necesarios más recursos para la educación, pero seguramente menos tampoco. Lo que sí hay es una enorme oportunidad de mejora y de optimización de ese presupuesto. Y hay que trabajar en el ajuste de lo que señala doña Josefina, de enfocar todos los esfuerzos en que los estudiantes aprendan. Ese es el esfuerzo que hay que desarrollar para que los indicadores de una buena vez muestren que todo ese esfuerzo que hace la sociedad dominicana valió la pena. La señora Josefina elegantemente decía, los elencos
distraen su tiempo en cosas que no necesariamente son prioritarias. Muy elegante. Ese es el marco teórico conceptual. No hay práctico en la práctica. Bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias a Josefina Pimentel, ex ministra de Educación, y también a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Para nosotros fue, como siempre, un gusto recibirlos acá en Despierta con CDN. Que tengan feliz día. Vamos a la pausa.